Mi nombre es Gabriela Reyes y para el curso de Ecofisiología en el video voy a explicar los sistemas circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo y muscular de los manatíes, al igual que sus adaptaciones fisiológicas. Los manatíes hacen parte del reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, clase Mammalia, orden Sirenia, familia Trichechidae, género Trichechus, representados solamente por 3 especies: Inaunigis de la Amazonía, Manatus del oeste de la India y Senegalensis del oeste de África. La familia en sí está representada únicamente por las 3 especies nombradas. Los manatíes son apacibles herbívoros que pasan la mayor parte de su tiempo buscando e ingiriendo las plantas ribereñas y el lecho marino de aguas poco profundas. Viven en aguas tanto dulces como saladas cerca de las costas de América, Asia y África. Su único depredador es el hombre, y aunque no existen registros, se presume que con poca frecuencia las orcas podrían atacarlos. Aunque debido a la distribución de los manatíes, que principalmente se dan en aguas costeras y de relativa baja profundidad, las orcas aparecen en raras ocasiones. En el oeste de la India y el oeste de África, el rango de los manatíes está entre aguas saladas y aguas dulces, mientras que en la Amazonía solamente se la pasa en aguas dulces. La disposición de los músculos del manatí es adecuada para movimientos relativamente lentos, especialmente en agua salada o dulce. En los manatíes, una lámina de músculos se extiende desde la región pélvica hasta la cabeza. En la mayor parte de esta área, el músculo tiene más de 1 pulgada o 2.5 centímetros de grosor. Algunas fibras musculares y tendones se extienden hacia el miembro anterior, otros pasan por debajo del cuello. Este músculo masivo ayuda a proteger los órganos dentro del abdomen, sustituyendo al cartílago protector que se extiende desde el esternón en otros animales. Cuando la lámina muscular en ambos lados de la cola se contrae junto con los músculos abdominales, esto hace que la cola se doble hacia abajo, produciendo el golpe de fuerza en la propulsión hacia adelante. La contracción de los grupos musculares en la parte superior de un lado de la cola y la relajación de los grupos musculares en el lado opuesto hacen que la cola se incline de manera que actúe como un timón de dirección. El manatí usa sus aletas de diferentes maneras. Por ejemplo, se pueden arrastrar hacia adelante para guiar las hebras de hierba o de su alimento hacia la boca. Otra manera es que cuando el manatí está nadando rápido, como cuando un macho persigue a una hembra receptiva o escapa de un depredador, las aletas se sostienen contra el costado del cuerpo para minimizar la resistencia. Pueden igualmente actuar como frenos cuando se giran contra de la dirección del desplazamiento. En rasgos muy generales, se trata de una gran lámina de músculo que se extiende desde la cabeza a la cola a lo largo de ambos lados del cuerpo y protege el contenido del pecho y las cavidades abdominales. También proporciona el golpe de poder al nadar. El sistema nervioso de un manatí tiene 2 partes principales. El sistema nervioso central incluye el cerebro y el sistema nervioso periférico. En comparación con otros mamíferos marinos de tamaño similar, los sirenios tienen un cerebro pequeño. Las estructuras que se encuentran en el cerebro de un manatí son las mismas que en la mayoría de otros mamíferos, pero en estos la superficie de los hemisferios cerebrales es relativamente suave y carece de los pliegues generalmente asociados con una alta inteligencia. La importancia de las diferentes regiones es distintiva. Las diversas partes del cerebro medio y del cerebro anterior que transmiten y procesan la información sensorial de la región de la boca, las aletas y la cola están agrandadas. El sentido del tacto es, por lo tanto, especialmente significativo en aquellas partes del cuerpo. En el cerebro posterior, las partes de la médula relacionadas con mover el hocico, los labios y los pelos sensoriales alrededor de la boca también son grandes. En el tronco del encéfalo, los centros de relevo que se ocupan
de contraer los músculos de la cola y el diafragma son grandes. El cerebelo, la parte del cerebro posterior que coordina el movimiento y el equilibrio, es grande en sirenios, como se esperaría de los animales que pasan la vida nadando. Las partes del cerebro que están vinculadas con la expresión social y emocional, como la amígdala, los núcleos del cerebro anterior basal y el hipotálamo, no son particularmente grandes o elaboradas en el manatí. Esto se correlaciona bien con la disposición dócil de los sirenios, con su aparente falta de comportamiento social complejo y con la ausencia de grupos sociales muy unidos entre ellos. Los ojos sirenios son bastante pequeños, pero su comportamiento en la naturaleza y en cautiverio sugiere que pueden ver largas distancias bajo el agua. Los ojos de los manatíes ven en color y tienen una capa reflectante, el tapetum lucidum, detrás de la retina sensible a la luz. Esto devuelve la luz a través de la retina para maximizar la sensibilidad a la luz del ojo. El tapetum lucidum es una característica de muchas aves y mamíferos que cazan de noche o con poca luz y permite al manatí ver en aguas turbias. El análisis de la estructura de las partes del cerebro y las vías nerviosas relacionadas con la visión sugiere que en los manatíes este sentido no está tan desarrollado como la audición y el tacto. El nervio óptico y las partes del cerebro que transmiten y procesan la información visual son relativamente pequeñas. Las áreas del cerebro que controlan el movimiento del ojo también son relativamente pequeñas. Los manatíes tienen una audición relativamente buena de frecuencias bajas a altas. Esto se confirma por el tamaño relativamente grande de las partes del cerebro posterior y del cerebro medio que transmiten información auditiva o de sonido, y de las partes de la corteza cerebral que la interpretan. Un sirenio tiene un corazón de 4 cámaras que bombea sangre a través de una doble circulación, la circulación principal y la pulmonar. Las arterias con grandes paredes gruesas y musculosas llevan sangre bajo una presión alta desde el corazón para suministrar otros órganos. Las venas de pared delgada llevan sangre de regreso al corazón bajo presión baja. En la circulación pulmonar, el dióxido de carbono se expulsa y la sangre se recarga con oxígeno. Al igual que otros mamíferos, los sirenios inhalan el aire a través de los conductos nasales y lo calientan antes de que viaje por la tráquea hacia los pulmones. En los pulmones, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono y la respiración se exhala cuando el animal sale a la superficie. El sistema respiratorio de un sirenio es más eficiente que el de la mayoría de los mamíferos terrestres. Los pulmones del manatí son únicos al colocarse junto al estómago y los intestinos en lugar de estar frente a ellos. La cavidad torácica del manatí se extiende casi toda la longitud del tronco, y esto probablemente produce grandes beneficios en términos de control de la flotabilidad. Los pulmones también son inusuales al tener menos bronquios y menos vasos sanguíneos importantes que los que se encuentran en el tronco. Los pulmones del manatí contienen grandes cantidades de músculo liso y fibras elásticas, lo que permite al animal ajustar el volumen pulmonar para ajustar la flotabilidad durante una inmersión. A diferencia de las ballenas y las focas, los sirenios no disminuyen drásticamente su ritmo cardíaco cuando bucean. El corazón del manatí amazónico, por ejemplo, late aproximadamente 50 veces por minuto cuando el animal está en la superficie del agua y disminuye ligeramente aproximadamente 30 a 40 latidos por minuto durante las inmersiones normales. Solo cuando un manatí está amenazado, su ritmo cardíaco cae a 5 o 6 latidos por minuto, un cambio tan dramático como el que se encuentra en las ballenas y focas de inmersión profunda, lo que le permite permanecer sumergido de forma segura durante un periodo más prolongado. Los manatíes, al igual que otros mamíferos marinos, no pueden respirar bajo el agua, por lo que almacenan el aire que necesitan para bucear en su sistema respiratorio. El oxígeno también se almacena temporalmente en la hemoglobina y mioglobina, los pigmentos de oxigenación en la sangre y los músculos. La sangre de manatí no tiene los altos niveles de hemoglobina que se encuentran en los mamíferos marinos de inmersión activa, como la mayoría de ballenas y focas. Esto es comprensible ya que los manatíes no suelen bucear tan profundamente o durante tanto tiempo, y son mucho menos activos, por lo que no requieren grandes cantidades de oxígeno para proporcionar la energía para la contracción muscular. Esta menor demanda de oxígeno en relación con otros mamíferos marinos también está indicado por los bajos niveles de mioglobina. En ballenas y focas, esta sustancia está presente en niveles altos en los músculos y libera gradualmente oxígeno durante las inmersiones. En los manatíes, los niveles de mioglobina, así como la hemoglobina, son similares a los que se encuentran en los mamíferos terrestres.
Ellos se alimentan de las plantas acuáticas y excluyen la mayor parte del agua cuando tragan. Se ha encontrado que los manatíes comen pescado atrapado en redes de enmalle, pero para estos animales el pescado no es una parte habitual de la dieta. El reemplazo de dientes en los manatíes es casi continuo a lo largo de sus vidas. El de los primeros dientes se activa cuando el ternero joven comienza a agregar materia vegetal a su dieta láctea. El manatí tiene un arreglo del labio superior aún más adaptable que el del dugongo. El labio superior está menos dividido y se usa para alimentarse en la superficie. El labio inferior se usa para tomar alimentos que crecen más abajo en el agua. Puede envolver su labio superior alrededor de los objetos y arrancarlos, con una acción casi como de grandes pinzas blandas. Producen saliva de las glándulas en la boca para lubricar sus alimentos y comenzar el proceso de digestión. Una vez ingerido, la comida pasa por un esófago muscular a un estómago de dos partes a través de un fuerte anillo muscular, el esfínter cardíaco, que actúa como una válvula. La primera cámara o estómago principal tiene paredes gruesas y musculosas que agitan el contenido y liberan enzimas digestivas. Estos se agregan a las secreciones de dos cavidades del estómago llamado ciego gástrico. La segunda cámara del estómago es más pequeña que la primera, con paredes más delgadas y rápidamente empuja su contenido de comida hacia el intestino delgado. Aunque tienen un estómago con compartimientos, no lo usan como los rumiantes para digerir el material lentamente mediante fermentación, sino que en su lugar, procesos similares tienen lugar en la parte posterior del intestino. Los intestinos sirenios son extremadamente largos y por lo tanto pueden descomponer la vegetación de baja calidad de la que se alimentan. La bilis del hígado y el jugo pancreático del páncreas se vacían en la primera parte del intestino delgado. La bilis agrega sales que ayudan a descomponer las grasas en gotas y el jugo pancreático agrega una gama de enzimas digestivas. Entre el intestino delgado y el grueso se encuentra una rama lateral, un saco ciego llamado ciego. Este contiene bacterias simbióticas que digieren la celulosa, el carbohidrato complejo que se encuentra en la pared celular de las células vegetales, que es difícil de digerir. La comida tarda aproximadamente 7 días en atravesar el sistema digestivo. En un día, los sirenos consumen entre el 8 y el 15% de su peso corporal, lo que en un gran manatí puede ascender a más de 90 kilogramos. Los manatíes tienen un mecanismo inusual para ajustar su flotabilidad. Sus pulmones son inusualmente alargados y se extienden a lo largo del intestino, en lugar de enfrente al intestino como en otros mamíferos. Así, los pulmones ayudan al animal a flotar en una posición horizontal. Igualmente, al ser relativamente estrechos, también se ven menos afectados por la diferencia de presión entre la parte superior e inferior del pulmón durante el buceo. En el manatí, el diafragma, la lámina de músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, también es inusualmente grande. Al contraer o retraer el diafragma, el animal puede reducir o aumentar el volumen de aire en los pulmones, ajustando así la flotabilidad general. Bucean con sus pulmones inflados, mantienen un mínimo de aire en sus pulmones durante una inmersión profunda. Los manatíes en especial pueden permanecer sumergidos durante 20 minutos cuando descansan o nadan lentamente. Sus pulmones son bastante eficientes y, al igual que los de las ballenas, pueden intercambiar casi el 90% del aire en cada respiración. Su tasa metabólica es menos de un tercio de la de otros mamíferos marinos de peso similar. Esta característica se puede explicar en parte porque viven en un ambiente cálido sin cambios rápidos de temperatura, por lo que no necesitan usar mucha energía para mantener el calor o regular la temperatura de su cuerpo. Además, se mueven lentamente, excepto en raras ocasiones como cuando son amenazados por grandes depredadores.